estar bien y que te duerman mucho. Bueno. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Es para mí siempre un verdadero honor saludarlos y empezar esta jornada dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a los héroes de la salud, a esos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que trabajan todo el día por los colombianos, a quienes están en las unidades de cuidado intensivo, a quienes están en los servicios de terapias respiratorias, a quienes están trabajando como paramédicos, a quienes están en los servicios de enfermería y algo también muy importante, a aquellos que están en todos los servicios generales del sector salud. Mi reconocimiento. Saludar también a todos los miembros de la fuerza pública que trabajan en todo el territorio nacional, a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, a todos aquellos que están en los servicios públicos, servicios esenciales y en todas las demás líneas de trabajo que han ido recuperando su vida productiva. Y por supuesto hacer un especial reconocimiento a toda la cadena de abastecimiento de medicamentos y de alimentos que llegan todos los días a los hogares de los colombianos. Para todos, mi gratitud total. Una vez más, empezamos este espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en nuestro país. Hoy se practicaron 4.242 pruebas y se registraron 497 casos positivos. El día de hoy se registran 10 fallecimientos de compatriotas y para esas familias nuestra voz de aliento, de condolencia y también nuestro sentimiento de solidaridad. A la fecha en nuestro país se han realizado 135.352 pruebas, de las cuales podemos decir que han sido descartados de tener coronavirus 125.896. En total, el caso de positivos a la fecha son 9.456 y tenemos con que están siendo atendidos en casa 8.337 personas, lo cual equivale al 88.17% de quienes han registrado positivos. Quienes están siendo tratados en hospital son 578 personas, lo que representa el 6.11% de quienes han marcado positivo. Y en unidades de cuidado intensivo tenemos en total 129 personas, lo que equivale al 1.36% de quienes han marcado positivo. Y hay algo muy importante que yo quisiera destacar, y es que tenemos ya recuperadas 2.300 personas en nuestro país, una cifra que sigue creciendo todos los días. En cuanto al mundo, tenemos como casos activos 3.815.561 casos, de los cuales hay activos 2.292.924 y el mundo ya registra un total de 1.333.853 recuperados, de los cuales se encuentran en tratamiento crítico 48.909. Todos estos indicadores los compartimos con ustedes diariamente para informar. Sabemos que una situación como una pandemia requiere lo mejor de todos nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra disciplina, de nuestra cultura ciudadana. Pero también somos conscientes que para enfrentar esta pandemia hemos tenido que tomar muchas medidas también en otros frentes, no solamente el frente de salud del cual hablamos permanentemente, sino también en el frente social y en el frente económico. Por eso hoy he invitado a varios compañeros de gobierno también para hacer pedagogía.
Ayer compartíamos con ustedes la declaratoria de la emergencia económica y hablamos ayer de dos medidas que son muy importantes. La primera, que nosotros como gobierno nos hemos propuesto subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo. ¿Para quiénes? Para todos los trabajadores de las empresas que hayan visto afectada su facturación en más de un 20%. Y esto es un mensaje también de apoyo a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa en nuestro país. ¿Para qué? Para poder preservar esos puestos de trabajo. Nuestra idea es otorgar el subsidio, apoyar esa labor de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero obviamente con ese propósito y ese objetivo de proteger los empleos. Y también hemos tomado otra medida, y es que el segundo pago correspondiente al impuesto de renta y complementarios para la micro, pequeña y mediana empresa se va a postergar para finales del año. Por eso he invitado hoy al señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, he invitado a José Andrés Romero, el director de la DIAN, para hablar sobre estas dos medidas. Y empiezo con usted, doctor Juan Alberto. Hablemosle a los colombianos en sus casas. Primero, la duración, hemos dicho 3 meses. Pero lo otro que se preguntan es cómo nos va a llegar a nosotros ese apoyo, cómo se va a articular la logística con las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, y cómo también participa ahí lo que se llaman los giros o dispersión de nóminas que hacen regularmente las empresas, y también cómo proceden aquellos casos donde no están bancarizadas las nóminas, pero se giran conforme a la planilla del PILA, que es la que nos permite hacer seguimiento a esos trabajadores formales. Así que le doy la bienvenida y lo escuchamos, viceministro Juan Alberto. Presidente, buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera arrancar por explicar el aporte que está haciendo el Gobierno Nacional. Primero, por reconocer el esfuerzo que vienen haciendo todos los empresarios del país para mantener el empleo. Sabemos que es una situación difícil, que hay varios que por el confinamiento y para proteger la vida han tenido que cesar en sus actividades, y nosotros hicimos un estudio y vimos que una empresa que haya visto reducido el 80% de sus ingresos, de su facturación, con respecto al año pasado, ese es el primer punto que es importante decir, con respecto a abril del año pasado, para mirar cómo tenía su situación hace un año y cómo la tiene hoy, si se redujo en un 20% sus ingresos o su facturación, esta empresa podrá acceder a estos beneficios. En segunda medida, hay empresas que se crearon posteriormente a abril del año pasado, entonces dijimos, las empresas que se crearon con posterioridad van a calcularse frente a sus ingresos de enero y febrero, un promedio de los ingresos de enero y febrero, y ahí definiremos cuáles son beneficiarias de este subsidio. Este subsidio es un subsidio para el empleo formal, es el primer comentario que es importante, presidente. Es para el empleo formal. ¿Y qué quiere decir para nosotros empleo formal? Es que el empleador tenga a las personas afiliadas a Seguridad Social y haya pagado sus aportes de la Seguridad Social. ¿Eso cómo se coteja? Se coteja con el PILA, la planilla integrada de liquidación de aportes. En ella nosotros veremos a quién le pagaron, a cuántas personas le pagaron, y por cada persona que le hayan pagado su sueldo y que pretendan continuar con ella durante este tiempo, nosotros vamos a hacer el aporte que, como usted lo decía, corresponde al 40% de un salario mínimo, es decir, cerca de 350.000 pesos por cada uno de sus trabajadores. Y me gustaría preguntarle una cosa, potencialmente, porque esta es una cifra muy importante, ¿cuál sería ese universo de trabajadores beneficiados con esta medida? Presidente, nosotros hemos hecho un cálculo que serían alrededor de 6 millones de personas las que se verían beneficiadas con este auxilio que está dando el Gobierno Nacional. Es un auxilio para que los empleadores puedan continuar con el pago de sus nóminas. Es un auxilio que representa un alivio de caja que, sumado a las otras medidas que usted ha anunciado, por ejemplo, al crédito para la nómina, sumado a aplazar el calendario tributario de las MIPYMES, les da a las empresas la posibilidad de poder seguir pagando las nóminas.
¿Por qué lo hicimos por 3 meses? Porque nosotros esperamos que la actividad económica vuelva a retornar a su normalidad con toda la protección de la salud que hemos tenido. Entonces, lentamente van a retomar a la normalidad y nosotros vamos a darle los recursos para que durante estos 3 meses puedan concurrir con esos 40% de un salario mínimo. ¿Cómo se hace? Esto es muy sencillo. ¿Qué tienen que llevar las empresas? Las empresas tienen que llevar una certificación de su contador o revisor fiscal en la que diga que se dio esa efectiva reducción, se la entregarán al sistema financiero, que es el que nos va a ayudar a hacer la dispersión de los pagos, a los bancos, es decir, se la entregarán al banco con otro compromiso, y es haber mostrado la pila en la que dice este es el número de empleados que yo tengo y que voy a mantener. Con esos requisitos el banco le va a desembolsar por cada uno de sus empleados 350.000 pesos para que, si tiene la dispersión de la nómina, la plata le llegue directamente al trabajador, y si no tiene la dispersión de la nómina, es decir, que si paga en efectivo, con cheque o mediante otro mecanismo, se le entregará al empleador directamente para que él pague sus salarios, presidente. Nosotros consideramos que cada mes vamos a inyectarle a las empresas para mantener el trabajo alrededor de 2 billones de pesos, con lo cual estamos comprometiendo cerca de 6 billones de pesos, sin ser ese el límite, sino el límite son los empleados que se puedan mantener durante estos 3 meses, presidente. Gracias, doctor Juan Alberto, y me gustaría que viéramos esta forma pedagógica de entender en qué consiste este apoyo a la nómina para preservar el empleo. Con la declaratoria de la nueva emergencia económica, el presidente Iván Duque busca proteger los empleos y atender las nóminas de muchas empresas del país. El gobierno nacional subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas del país que hayan tenido una disminución en su facturación de mínimo el 20%. ¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio? Las empresas que hayan tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas frente al mes de abril de 2019. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero, cuando el COVID-19 no estaba en el país. La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo una afectación de ingresos. ¿Qué tiene que hacer una empresa para aplicar al subsidio? La empresa debe tener bancarizada su nómina para hacer más expedito el trámite. Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto. Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PIB. ¿Cuánto es el monto del subsidio? El monto es de 350.000 pesos mensuales por empleado. ¿Cuándo empezará a regir la medida? Se está trabajando para que la medida sea efectiva a partir de la primera quincena de mayo. ¿Cuántos empleados se verán beneficiados? Se calcula que 6 millones de empleados se benefician con esta medida. Este nuevo apoyo a las empresas del país se da con el fin de mantener el empleo y tendrá una duración de 3 meses. Bueno, a nosotros como gobierno nacional nos parece que esta medida es una forma también de transmitirle a los colombianos optimismo y un gran sentido de respaldo en medio de esta coyuntura. Pero también he invitado esta noche al director de la DIAN, José Andrés Romero, para que hablemos de varios temas. En primer lugar, ¿cómo va ese proyecto que contamos hace unas semanas, donde les decíamos a ustedes que íbamos a agilizar, a ponerle velocidad a las devoluciones de saldos a favor que se tuviera con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Y también, ¿cómo vamos con la otra iniciativa, que era poder reprogramar algunos ciclos de pago tributario para aquellos que estuvieran muy golpeados en el contexto del COVID-19? Pero también para hablar de la nueva medida que hemos adoptado, y es que el segundo pago del impuesto de renta que corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo podamos correr a final del año, dándole también más oxígeno, pero sobre todo aliviando también la caja de las empresas. Y antes de darle la palabra a doctor Romero, porque cada vez que uno anuncia que está en el programa el director de la DIAN, pues no dejan de aparecer algunas voces que nos anuncian noticias falsas.
y dicen que todas estas medidas es porque se está cocinando una reforma tributaria, y yo quiero decirle a los colombianos aquí muy claramente que este no es momento para hablar de reformas tributarias. Aquí estamos nosotros sorteando una pandemia, lo estamos haciendo inyectando recursos para los más vulnerables, lo estamos haciendo aliviando la situación de quienes tienen que generar empleo, y sobre todo con el propósito de seguir protegiendo la salud y la vida, pero también iniciar un ciclo de reactivación económica que le permita a nuestro país seguir adelante. Así que le doy la palabra a doctor Romero y bienvenido. Presidente, muchísimas gracias. Lo primero, ratificar lo que usted está diciendo. Tenemos el mandato y el compromiso en la DIAN de ser muy cercanos y muy conscientes de la realidad de las empresas en este momento de crisis, de la realidad de los colombianos, y de ser muy cercanos y de tender la mano. Esas fueron las medidas que implementamos hace unas semanas con el tema de la devolución de saldos a favor de impuestos sobre la renta. Desde el 13 de abril hasta finales de abril se presentaron 20.306 solicitudes de devolución, se aprobaron 1.500 solicitudes de devolución por 500.000 millones de pesos. Esto es muy importante si tenemos en cuenta que el año pasado, en el mes de abril y el mes de mayo completos, se devolvieron 750.000 millones de pesos. Nuestros cálculos, de acuerdo con las solicitudes que hemos revisado, es que a finales del mes de mayo ya vamos a haber aprobado devoluciones de saldos a favor por 3.9 billones de pesos. Estos 3.9 billones de pesos es liquidez, es caja que le llega a las empresas, caja fresca que le llega a las personas naturales también que tienen derecho a estos saldos a favor y que pueden utilizar esta caja para sortear las dificultades, para pagar nómina, para mantener sus operaciones, para pagar sus compromisos, para poder subsistir en este periodo de crisis. Entonces creemos que esta medida ha sido muy acertada, hay muchos gremios que nos lo han reconocido, y vamos a seguir trabajando para ser cada vez más eficientes en esta medida. Lo segundo es que obviamente hay empresas que seguramente no van a poder pagar por el apretón de caja en estos meses. Nosotros creemos que es muy importante defender la cultura de pago de los colombianos, pero también ser conscientes de que a estas personas que por el apretón de la situación no pueden pagar, vamos a darles una facilidad de pago automática a 12 meses. Y en esta emergencia económica estamos mirando la forma de bajar los intereses, porque los intereses del estatuto tributario son muy altos, de tal forma que estas facilidades de pago simplemente sean una forma de diferir el impuesto en 12 cuotas para aquellas empresas que tengan dificultades. Lo otro es que en el mes de abril vimos una reducción importante, presidente, del recaudo tributario, porque el 75% del recaudo, y eso es importante comentárselo a todos los colombianos, tiene que ver con impuestos transaccionales, con retención en la fuente, con IVA, con impuesto al consumo, con todos estos impuestos que se generan cuando hay operaciones económicas. Si estamos parados de operaciones económicas, tampoco recibimos el recaudo. Y esto nos costó casi 2 billones de pesos en el mes de abril, y así vamos a seguir en el mes de mayo y en el mes de junio. Para el final del año vemos que va a haber un sacrificio fiscal de 15 billones, pero lo importante es que la economía se pueda reactivar rápidamente para que ese recaudo, que a la hora de la verdad está dirigido es para los programas sociales, para poder atender la salud, para poder atender las necesidades de los más vulnerables, pueda volver a llegar rápidamente a las arcas de la nación. Y finalmente la medida como lo dice el presidente, es una medida de posponer la segunda cuota de impuestos sobre la renta que se iba a pagar en el mes de julio para las micros, medianas y pequeñas empresas, y que la tengan que pagar en el calendario entre noviembre y diciembre de este año, es decir, al final del año, para que tengan un alivio de caja muy importante. ¿Esto qué repercusiones va a tener? Vamos a inyectarle liquidez a la economía de 1 billón de pesos para estas empresas. ¿Estas empresas quiénes son? Son las empresas, por ejemplo, en el área comercial, que facturan hasta 74.000 millones de pesos al año. O sea, no son empresas necesariamente muy pequeñas. Las medianas empresas facturan hasta 74.000 millones de pesos al año. Son 468.000 empresas, el 98% del tejido empresarial del país, que contribuyen con el 80% del empleo y el 90% del sector productivo del país. La misma ONU, que quisiera cerrar con esto, presidente, con una cita que es muy importante, dice que
las pequeñas, medianas y microempresas son la base de la economía, entre otras por lo que acabamos de decir de su importancia dentro del sistema productivo, pero también porque emplean a una gran proporción de trabajadores de sectores vulnerables, a mujeres, a personas que están en situación complicada, a personas que se inventan un negocio en sus casas. Entonces, de esta manera creemos que con esta medida estamos inyectando una liquidez de un billón de pesos a este sector económico que va a ayudar a que se mantengan los empleos y que podamos sacar adelante y que estas compañías puedan mantenerse en el tiempo, porque sin duda son las más vulnerables. Muchas gracias, doctor Romero. Y también quiero invitarlos a que podamos ver esa pedagogía de en qué consiste esa reprogramación del calendario tributario para la micro, pequeña y mediana empresa. Dentro de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, se resaltan los plazos en el pago de impuestos para las empresas que se han visto afectadas. La primera decisión fue tomada el 6 de abril, cuando el gobierno expidió el decreto 520, mediante el cual se establecían nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto de renta del año 2019 para personas jurídicas. En ese entonces, los pagos de abril se aplazaron de la semana del 14 a la del 21 de abril y la obligación de declarar en este mes se movió para el mes de junio. Sin embargo, y en vista de que el aislamiento preventivo obligatorio ha tenido que prolongarse y muchas pymes no cuentan con el flujo de caja para pagar la cuota del impuesto de renta próximo a vencerse, el Gobierno Nacional decidió mover el plazo de la segunda cuota del mes de junio para los meses de noviembre y diciembre. Vale la pena recalcar que este aplazamiento se otorga solo a las personas jurídicas que no cuentan con la solvencia económica para hacer efectivo el pago de la segunda cuota y que la fecha de la presentación de la declaración de renta sigue siendo la misma. Bueno, y así como hemos hablado de estas medidas que tienen que ver, por un lado, con el subsidio a la nómina, y así también como hemos hablado de la reprogramación del pago de impuestos para la micro, pequeña y mediana empresa, he invitado hoy al superintendente financiero, a Jorge Castaño, para que pueda también informarles a ustedes y hacer una rendición de cuentas exhaustiva, básicamente en dos temas que son muy importantes. Primero, cómo van los temas de ajustes en los periodos de gracia de los créditos en nuestro país, algo que anunciamos desde el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio, cómo se ha comportado hasta ahora. La segunda, también cómo avanza la línea de crédito con el 90% de garantía por parte del Estado para la protección de nóminas. Y algo que también me parece importante, Jorge, cómo va en general la movilización también de recursos y desembolsos para tantos colombianos que se han acercado al sistema financiero. Sabemos que durante mucho tiempo ha habido preocupaciones, a veces angustias, molestias de muchos ciudadanos. Yo creo que es importante también reconocer que se quiere hacer un trabajo mancomunado para acelerar este proceso, pero usted es el encargado de supervisar ese comportamiento de las instituciones financieras para lograr estos objetivos en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Así que lo escuchamos, doctor Castaño. Presidente, muy buenas noches. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos siguen en este momento en el programa. En efecto, señor presidente, en lo que tiene que ver con las medidas adoptadas por la Superintendencia Financiera que han permitido el desarrollo de periodos de gracia, tenemos tres datos, señor presidente, muy importantes. Los primeros es el saldo total de cartera congelada asciende a la suma de 173 billones de pesos. Esto es más o menos el 35% del total de la cartera que tiene hoy el sistema financiero, se encuentra en un periodo de gracia, que está beneficiando a cerca de 8.500.000 deudores específicamente. Recordemos, señor presidente, que estos beneficios están para todo tipo de modalidad de cartera, personas naturales, personas jurídicas, créditos hipotecarios, microcréditos, y ese es el número de deudores que se están hoy aprovechando o beneficiando de estos periodos de gracia. El número de créditos está cercano a los 10.6 millones de créditos que se encuentran en estos periodos de gracia. La segunda consideración, señor presidente, es que
Estos periodos de gracia tienen unos efectos que los colombianos no deben perder de vista y la superintendencia, como autoridad del sistema financiero, está velando porque se cumplan. No hay posibilidad de que le aumenten las tasas de interés en estos periodos de gracia. No lo pueden cambiar el reporte a las centrales de riesgo, le deben mantener la misma calificación. No le pueden cobrar intereses de mora y, por supuesto, ningún costo asociado a cobranzas o cosas similares, porque los periodos de gracia generan estos mínimos de beneficios a todos los colombianos. En términos, señor presidente, de lo que ha sido el comportamiento de las líneas de garantías del Fondo Nacional de Garantías, ha sido una preocupación importante que desde el Gobierno Nacional se logren generar los beneficios para que el apetito de riesgo pueda permitirle a muchas empresas pequeñas y medianas acceder a créditos. Tenemos la tarea que usted nos puso, señor presidente, hacerle seguimiento a estas líneas de garantías y los resultados son los siguientes. Del cupo total de 10 billones de pesos que están en estas garantías, hoy tenemos reservados para desembolsos 7 billones de pesos en más o menos 123.000 operaciones de crédito, 123.000 pequeñas y medianas empresas que van a verse beneficiadas de estos desembolsos. Están utilizando la línea de cupo de nóminas de capital de trabajo con garantía de hasta el 90%, lo que tiene que ver con el pago de nóminas también se está utilizando y viene desarrollándose muy bien desde esta perspectiva, señor presidente. Y el tercer tema relacionado específicamente con los nuevos créditos, ya no solo en lo que tiene que ver con líneas del Fondo Nacional de Garantías, sino los créditos que están yendo a empresas, a personas en el funcionamiento normal del sistema financiero. Gracias a las medidas que ha adoptado la Superintendencia Financiera, los desembolsos en el mes de abril van a ser aproximadamente de cerca de 22 billones de pesos dirigidos a empresas, dirigidos a personas, a hogares específicamente, también en créditos hipotecarios. De estos, en la última semana, presidente, hemos tenido, o el sistema ha tenido desembolsos por 5.3 billones de pesos, aproximadamente en 3,5 millones de operaciones o de deudores que han usado estos créditos. Y ese es el desempeño, señor presidente, de lo que es el avance de los programas de acceso a financiación, los periodos de gracia particularmente. Muchas gracias, doctor Jorge, y estaremos invitándolo a usted para informar a los colombianos sobre cómo va esa transferencia de recursos, que son muy importantes también para preservar la nómina. Y algo que es interesante, también lo digo en el marco de lo que mencionaba Juan Alberto, el subsidio que existe para ese 40% del salario mínimo que cubre a las empresas que han visto afectada su facturación en un 20% o más, no los excluye también de estas líneas. Es decir, las dos cosas son complementarias y eso es importante también que lo sepan las personas que en sus casas se hacen esa pregunta. Y nos acompaña desde Villavicencio el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, que estuvo hoy en esta bella capital del departamento del Meta. He estado también reunido con las autoridades, con el señor gobernador, con el doctor Zuluaga, con el señor alcalde Felipe Harman, ha estado también con las autoridades de salud, ha estado monitoreando la situación de la cárcel, ha estado también mirando cómo van las medidas de contención epidemiológica y me complace mucho saludarlo, señor ministro, y saludarlo también con este gran equipo, que yo le digo el equipo de Colombia, donde estamos, Gobierno Nacional y los gobernantes locales trabajando por este propósito. Así que le doy un saludo, señor ministro, y también saludo muy especial a las autoridades. Así que, ministro, los colombianos lo están viendo desde sus casas, queremos que nos haga el balance de cómo ha sido esta visita y de cuáles son las conclusiones frente a los casos de mayor sensibilidad, como es el caso de la cárcel. Sí, señor presidente, un gran saludo para usted. Un saludo para todos los colombianos. Nos encontramos aquí en Villavicencio con el señor gobernador Juan Zuluaga, con el señor alcalde de Villavicencio, Felipe Harman. Hemos hoy en día iniciado la revisión de lo que ha sido todo el plan de contingencia en la ciudad, los principales problemas que existen. En el Meta tenemos, según el último reporte oficial, 759 casos y desafortunadamente 6 personas fallecidas. El problema principal de la ciudad es, como todos lo sabemos, el problema de la cárcel de Villavicencio, donde se han presentado hasta el momento, en el último reporte oficial también, 706 casos totales y también hemos aplicado un total de 1.518 pruebas para tomar muestra, con un 45% de positividad. Hemos revisado las diferentes alternativas, las diferentes posibilidades que existen para reducir el contagio, para afectar la situación en la cárcel, para también hacer todo el plan de contención alrededor de la cárcel en lo que tiene que ver
con las otras áreas de la ciudad y los municipios aledaños. Y mañana estaremos visitando el hospital de Villavicencio, algunas clínicas y revisando finalmente todas las recomendaciones que pudieran darse para atender la epidemia en la ciudad de Villavicencio y en el departamento del Meta, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Yo quiero también darle la posibilidad de que nos saluden el señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga y también el alcalde Felipe Harman. Gobernador, alcalde, les pido que en aras del tiempo de pronto seamos muy breves, pero quería saludarlos porque ustedes han estado trabajando con todo su equipo de gobierno para que podamos enfrentar el COVID-19 en el departamento. Y me parece que así como es importante las medidas de control epidemiológico que ustedes han hecho con el ministro de Salud, también es importante destacar el esfuerzo, el trabajo de ustedes para ir recuperando también vida productiva. Así que le doy la palabra, gobernador, y después a usted, alcalde Felipe Harman. Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches. Nos complace mucho compartir con usted. Como lo dice, estamos haciendo un solo equipo para enfrentar esta situación que nos tocó vivir. Pero escuchar su reporte, la situación de Colombia frente al mundo, nos llena de mucho entusiasmo y nos tiene que llenar de la valentía necesaria para enfrentar esta situación. No podemos entrar en pánico. A pesar de las cifras que ha dicho el señor ministro, en el departamento del Meta, nuestros 29 municipios, solamente en 7 tenemos presencia del COVID-19, con 63 casos. Se han recuperado 45 personas también, señor presidente. Así que vamos a aprender a convivir con esta situación mientras se encuentra una salida definitiva, pero también estamos pensando en recuperar espacios de vida productiva. Estamos viendo esos beneficios que usted ha generado a través de una nueva normativa para apoyar a las pequeñas empresas, a los empresarios. Y aquí estamos en lo mismo, presidente, acatando sus instrucciones y haciendo la tarea porque de esta vamos a salir juntos. Muchas gracias, apreciado gobernador. Alcalde Felipe Harman, lo saludo y también compártanos la experiencia tanto en el control de los temas de salud, la manera como se ha enfrentado la situación de la cárcel y también ese proceso que usted viene liderando en la ciudad para recuperar vida productiva. Presidente, muy buenas tardes, un cordial saludo y además decirle y darle un informe importante. En el ejercicio en el que tuvimos en cuenta la entrega en comodato de la clínica Marta, acordémonos de que ese anuncio se hizo en Palacio, ya se materializó, ya está absolutamente renovada y con su infraestructura lista para dotación, para fortalecer nuestra capacidad. Y le quiero decir una cosa, presidente, lleva el nombre de Carlos Nieto, el primer médico que falleció en las condiciones de lucha contra este importante virus, y estoy más que seguro que en ese sentido vamos a seguir articulados con el gobierno nacional. Pero de igual manera quiero decirle que en términos de recuperación económica hemos asumido esa línea de Bancoldex que ha establecido también el Ministerio de Industria y Comercio. Ya hemos establecido un cupo para Villavicencio de 5.000 millones de pesos. Estamos a puertas de firmar el convenio y es una muy buena noticia para las empresas locales que se establecen. A partir de los microcréditos, de las microempresas y de las medianas empresas, presidente, son dos importantes noticias. Queremos avanzar en temas del cerco epidemiológico, de potenciar y fortalecer el control epidemiológico en zona, y eso es parte de un ejercicio que queremos articular con el ministro que se encuentre y que mañana tenemos esta agenda muy bien articulada. Muchísimas gracias, alcalde. Y ministro, yo quisiera también hacerle a usted una pregunta, y es nuevamente con esa inquietud que tienen también muchas familias, de cómo va a ser ese proceso a partir del 11 de mayo, donde los niños van a poder salir con algunos de sus cuidadores, sobre todo niños entre 6 y 14 años, por supuesto entre 14 y 17, pero son media hora diaria, 3 veces a la semana. Me gustaría que usted nuevamente le explicara a los colombianos la importancia de esta medida, pero adicionalmente cuáles son esas precauciones que debemos seguir todos en nuestros hogares. Sí, señor presidente, esa es una medida que realmente ayuda a aliviar la situación de las familias donde hay menores. Recordemos que los niños siempre tienen una necesidad de jugar, de tener espacios de esparcimiento. Somos conscientes de que los hemos mantenido en un periodo muy aislados dentro de su vivienda, siempre bajo el ánimo de protegerlos, bajo el ánimo de buscar su protección, y especialmente en momentos en los que tenemos en la mayor parte de las ciudades del país lo que se llama el pico epidemiológico. ¿Qué vamos a permitir en ese momento? Fundamentalmente que los niños puedan salir por un espacio de 30 minutos
3 veces a la semana, que consideramos un tiempo prudencial, que salgan siempre en compañía de personas adultas que no estén ubicados en los grupos de riesgo y que tengan la posibilidad de estar siempre con ellos vigilando su momento de esparcimiento y su toma del sol, su toma de aire libre. Estas medidas buscan esencialmente, como decía, proteger y deben siempre estar acompañadas del uso de tapabocas en los cuidadores y en los niños, mantener un distanciamiento siempre de 2 metros, lavado de manos al ingreso y a la salida, no apartarse más de 1 kilómetro de la distancia del hogar y al regreso de tenerse siempre en cuenta el lavado de los zapatos, cambio de ropa y baño. No deben usarse patines, ni bicicletas, ni balones y evidentemente no hacer uso de los juegos que se encuentran en los parques, ya que esta es una fuente importante de contagio. Estas son medidas que los colombianos deben entender como medidas que buscan la protección, la salud mental, el esparcimiento, dentro de ese ámbito de protegernos todos y proteger a nuestros niños. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, gobernador, alcalde, por acompañarnos. Y a mí me gustaría compartir con ustedes esta pieza digital que va a estar puesta en nuestras redes sociales tan pronto terminemos este espacio, para que ustedes puedan compartirla también con sus seres queridos, con amigos, porque nos muestra cuáles deben ser esas precauciones para que a partir del 11 de mayo podamos tener ese espacio 3 veces a la semana, media hora diaria para los niños de nuestro país. Escuchemos. A partir del 11 de mayo, niños entre 6 y 17 años podrán salir media hora al día 3 veces por semana. Para esta toma de decisiones se tuvieron en cuenta 4 aspectos. Los menores hacen parte de la cadena de transmisión. El número de casos de menores infectados ha aumentado. Estamos en pico de enfermedades respiratorias. El confinamiento puede causar trastornos mentales como depresión y ansiedad. Sin embargo, para que esto se haga bajo condiciones que mantengan la prevención y el cuidado de todos los colombianos, se deberán seguir una serie de recomendaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para la salida es que los menores tengan al día el esquema de vacunación y salir acompañados de cuidadores cuya edad esté entre 18 y 59 años. Cada uno máximo puede cuidar a 3 menores. Además, niños y cuidadores deben usar tapabocas, mantener distanciamiento de 2 metros, no apartarse a más de 1 kilómetro de distancia del hogar, el lavado de manos al ingreso y la salida, y no se deben usar patines, bicicletas y balones, así como tampoco se podrá hacer uso de los parques. Al regreso, es importante el lavado de suela de zapatos, cambio de ropa y baño. Los horarios de salida establecidos son los siguientes. De 8 a 11 de la mañana podrán salir los niños de 6 a 13 años y de 2 a 5 de la tarde los de 14 a 17 años. Y volviendo también con los temas centrales del espacio de hoy, donde estábamos compartiéndoles a ustedes medidas también de carácter económico y de carácter social, hay un tema que es muy importante. Muchos profesionales independientes nos preguntaban, nos reclamaban de cómo podíamos agilizar líneas de crédito que los beneficiaran, y también a muchos emprendedores jóvenes, emprendedores nacientes, emprendedores que apenas estaban iniciando su proceso de formación empresarial. Y me gustaría que el doctor Ignacio Gaitán, el presidente de Impulsa, nuestra incubadora y aceleradora empresarial, pudiera compartir con ustedes cómo avanzan esas líneas de crédito para los independientes y para los jóvenes emprendedores de nuestro país, y cómo van las metas que tenemos también de llegar a más lugares del territorio y al mismo tiempo de permitirle a esas personas tener acceso a algo que es importante en el marco de esta pandemia. Doctor Ignacio. Presidente, muchas gracias a todos, muy buenas noches. Usted ha sido muy cuidadoso todas las semanas en hacer el seguimiento a 2 líneas fundamentales. A la primera, la que se llama Colombia Emprende, que fue una línea que hace exactamente 2 semanas iniciamos con Bancoldex, con el Ministerio de Comercio y con el Fondo Nacional de Garantías. Esta era una línea que buscaba apoyar emprendedores que hasta los primeros 5 años tuvieran la necesidad de tener un fondo que los apoyara a la operación estos primeros 3 meses. La buena noticia que les tenemos hoy es que la línea ha llegado a la parte alta de la colocación, por lo tanto hoy con Bancoldex, con Javier Díaz, su presidente, y con el ministro José Manuel Restrepo, hemos acordado doblar el cupo inicial que teníamos. La gran noticia es que los emprendedores han aceptado muy bien esta línea, la han bajado muy rápido.
hemos hecho colocaciones en promedio de 81 millones de pesos para emprendimientos, como lo decía nuestro presidente, nacientes. Así que la buena noticia es que en la próxima semana la línea será fortalecida con el doble del cupo inicial. La segunda línea era para profesionales independientes. Hemos sido reiterativos en que esta es una población de colombianos que está por el orden de 10 millones de personas que son profesionales desde odontólogos, comerciantes, incluso dueños de establecimientos de comidas rápidas, por ejemplo. Y hay una gran noticia que la mirarán en una gráfica que estamos mostrando. Hoy la línea está cumpliendo ya el primer tramo de colocación, estamos cerca de los primeros 500.000 millones de pesos que con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías, del Ministerio de Hacienda, hemos logrado a través del sector financiero y de las fintech, que ha sido muy importante. Les recuerdo, son estas empresas que prestan servicios electrónicos, servicios financieros por medios electrónicos. Y es muy importante decirlo porque hace una semana estábamos en el programa y hoy podemos decir que hemos logrado el primer tramo, hemos logrado hoy también con el Ministerio de Hacienda acordar que vamos a fortalecer en 300.000 millones de pesos más esta línea porque realmente ha sido muy efectiva. El próximo lunes tendremos 5 operadores más, 3 bancos y 2 fintech más. Y la gran noticia, presidente, hemos logrado colocar esta línea en 28 departamentos del país. Hoy solo nos faltan 4 departamentos para lograr que esta línea independiente lograra llegar a todo el país. Tenemos otra gran noticia, es una línea que se está colocando en promedio en 5 minutos. Es una línea absolutamente digital, como era nuestra promesa, era la forma que todos pudieran acceder a ella y en uno de nuestros canales tenemos en promedio incluso días que hemos colocado la línea en transacciones en 3 minutos. Pero adicionalmente hemos llegado a más de 14 diferentes líneas de profesionales, odontólogos, comerciantes, abogados, consultores, asesores de otras operaciones, incluso restaurantes. Yo creo que esa línea independiente está cumpliendo el propósito, presidente, que usted nos encomendó al inicio de ella y por eso hemos decidido, con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, lograr fortalecerla desde el próximo lunes. Y lo último, presidente, nuestra plataforma y yo me quedo en mi negocio. Habíamos dicho que el comercio también necesitaba comercio electrónico. Hoy queremos decirle que tenemos más de 1.800 comercios en la plataforma con el apoyo de Colombia, que era lo nuestro. Ya tenemos más de 400 pequeños comerciantes con pagos digitales y tenemos más de 3.000 solicitudes. Además, quiero decirles que ha sido muy bien recibida y tenemos en fila muchos establecimientos que quieren estar en esa plataforma. Así que quiero, presidente, que ese sector que tanto necesitaba apoyo está respondiendo muy bien y por eso queríamos contarles que hemos fortalecido las 2 líneas de crédito. Y me gustaría, doctor Ignacio, también que sea en la voz de los beneficiarios, de quienes han ido recibiendo también esta línea, como entendamos el alcance y como queramos también expandirla en otras ciudades. A mí me gustaría también preguntarle esto desde el punto de vista de las expectativas. ¿Cómo podemos garantizarle a más lugares de esta Colombia profunda que también tiene emprendedores de cómo acceder a esta línea? Sí, dado que lo logramos virtualmente, presidente, y hemos logrado, como les decía, digitalmente llegar a 28 departamentos, hemos encontrado todavía alguna dificultad en temas de conectividad, por eso estamos habilitando en nuestra página de Coronavirus Colombia una línea de atención que estamos atendiendo directamente desde Impulsa, para aquellos que de manera virtual no pueden hacerlo, también lo podamos hacer de manera telefónica. Queremos en el próximo anuncio, presidente, la próxima vez que estemos en el programa, haber llegado a los 32 departamentos. Hoy solo nos faltan 4 y nuestra meta es cubrir a todo el país porque allá están las necesidades reales de todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Ignacio. Y me gustaría entonces que sean los beneficiarios los que nos cuenten cómo se sienten con estas líneas para independientes y para pequeños emprendedores. De que yo hice la aplicación del primer formulario hasta que me mandaron la respuesta para continuar con el proceso, pasaron como 2 días o 3 días, 2 o 3 días. Pero a partir de ahí todo era automático. Yo hacía el proceso y a los minutos me llegaba el siguiente paso. Hacía el proceso y a los minutos me llegaba el siguiente paso. Me sorprendió en el momento cuando me llamaron y me dijeron que si ya tenía la plata. Yo ni me he dado cuenta, tomé mi celular, revisé, oh sorpresa, tengo la plata, ya puedo mover un poco el tema del flujo de caja. Entonces, completamente recomendado, 100% recomendado por mi lado. Casi todo lo hice desde el celular, aprobaciones súper rápidas, muchos procesos que los ponen a uno ir hasta la oficina los hice ahí mismo. Lo de las firmas digitales me pareció espectacular. Pensé que en realidad era mucho más complejo. Era sumamente fácil, todo fue muy sencillo. No tuve que movilizarme desde la sala de mi casa, lo pude hacer fácilmente.
Y así como hablamos hoy de las políticas de protección de la nómina, como hablamos también de los beneficios de extender el ciclo de pago de renta para la micro, pequeña y mediana empresa, así como hablamos del avance en las distintas líneas de crédito, como hablamos también de la cobertura para los independientes, hoy he invitado al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para que hablemos también de otro tema que es fundamental, el trabajo en casa. Nosotros tenemos esa premisa que en la medida que podamos desarrollar el mayor teletrabajo posible, muchísimo mejor para todos los colombianos. En la medida como que podamos garantizar más trabajo en casa, también logramos tener avances conteniendo esta pandemia. Así que me gustaría, ministro Ángel Custodio, que le comparta a los colombianos cómo son esas pautas generales de trabajo en casa y cómo las queremos seguir estimulando desde el Ministerio de Trabajo y decirlo también de manera muy clara. En las directivas que han salido de la Presidencia de la República, nuestra invitación es a la gran mayoría de funcionarios públicos, en la medida de las directrices de sus agencias para las que trabajan, que puedan trabajar en casa y que puedan trabajar virtualmente. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Efectivamente, en esta segunda etapa de reactivación de todas las actividades económicas es muy importante volver a resaltar, volver a insistir todo lo que tiene que ver con trabajo en casa. Nosotros desde el comienzo, desde que arrancó esta emergencia económica, insistimos mucho el teletrabajo, que tiene unas condiciones muy especiales, y en la otra medida que era trabajo en casa, en la cual se pone de acuerdo el empleador con su trabajador y empiezan a dirimir algunas diferencias y demás. Pero en este caso muy específico, volvemos a insistir en lo siguiente. En primer lugar, en todas las actividades donde sea posible realizar la actividad en la casa, lo invitamos a todos los empleadores y a todos los servidores públicos, a todos los jefes de personal de este país, que lo hagan en su casa. Eso es muy importante, es la invitación de la Presidencia de la República, la invitación de este presidente. Y sobre todo, el Ministerio ha venido insistiendo en esa tarea. Pero para ello hemos venido activando algunas circulares con el ánimo de insistir qué se debe hacer. En primer lugar, la priorización, como lo acabo de decir, trabajo en casa, donde se pueda realizar. 2, en lo más importante, caracterizar qué tipo de funcionarios y algunas situaciones propias de las personas que se presenten, caracterizarlas y darle prioridad, señor presidente. Me explico, algunas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares, con presiones arteriales, mujeres en embarazo, mayores de 60 años y las demás que en las diferentes circulares hemos venido diciendo. De otro lado, es muy importante la concertación. Para eso, digamos, los jefes de oficina y demás deben manejar algo que se llama como el respeto a la jornada laboral. Es muy importante recalcarlo porque son las diferentes inquietudes que hemos venido recibiendo, sobre todo propiciando la importancia de la armonización laboral con la familia en lo personal, porque eso es lo más delicado del trabajo en casa. Entonces, la invitación que hacemos a volver a armonizar esa situación y poder sacar adelante este programa de trabajo en casa, señor presidente. Y me gustaría también, ministro Ángel Custodio, que hagamos referencia a ese impacto que han tenido también muchas de las medidas laborales que hemos adoptado hasta el momento, la atención al cesante, los retiros también parciales de cesantías, algo que también viene asociado, esos créditos de protección de la nómina y ahora también este subsidio a la nómina para proteger los empleos y obviamente que llega a subsidiar casi que el 40% de lo que equivale a un salario mínimo y es para aquellas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han visto afectadas su facturación en más de un 20%. Yo quisiera que usted resumiera cómo la integralidad de estas medidas están orientadas a la protección del empleo. Esta es la última medida que se acaba de tomar, el tema del subsidio a la nómina para este Ministerio de Trabajo es vital.
importancia porque las relaciones entre trabajadores y empleadores se venían viendo afectadas. Con esta situación, muchas actividades, muchas empresas que solicitaron, por ejemplo, suspensión de contratos, es el momento que empiecen a reevaluar esta situación para que vuelvan a la normalidad y puedan los trabajadores recibir un ingreso. Ese es el primer tema que nosotros quisiéramos como resaltar. Segundo, recordar todas las otras medidas. En los últimos días hemos tenido algunas dificultades con el tema de la protección al cesante. Señor presidente, mañana vamos a emitir un decreto con el cual le vamos a dar más recursos, le vamos a dar prioridad a que las cajas de compensación familiar, en esos recursos que ellos tienen y en medio de esta pandemia, esos recursos que no hayan podido utilizar, los vamos a utilizar para la protección del cesante. Obviamente esto va a ayudar muchísimo, estamos hablando de llegar de cerca de 150.000 personas, entonces con los recursos propios que tienen las cajas, con esta habilitación que vamos a hacer el día de mañana en el decreto que vamos a firmar, señor presidente, y de esa manera podemos darle mucho más viabilidad. De otro lado, he hablado con el Ministerio de Hacienda y ¿qué pasa con aquellas personas? Porque esto es finito, señor presidente. Imagínense, la limitación presupuestal es muy fuerte, pues estamos mirando la posibilidad con el señor, con nuestros colaboradores del Ministerio de Hacienda, la posibilidad de que aquellas personas que tienen han sido cesados puedan acceder de pronto al auxilio, al ingreso de solidaridad. Es una posibilidad que estamos mirando, que podemos, de esa manera le damos protección al cesante. Conclusión, presidente, con el tema de cesantías ayudamos a los trabajadores, con la protección al cesante estamos ayudando a los trabajadores. En el tema del Fondo Nacional del Ahorro, las personas que tenían las cesantías y de esa manera que no las pudieron utilizar, ellos pueden, el Fondo Nacional del Ahorro le ayudó, le congeló 6 meses las cuotas, eso es importantísimo decirlo. Y por último, presidente, en este tema de la situación que estamos viviendo, en la invitación también a los empleadores y demás a la flexibilización de los horarios de trabajo para cumplir esta reactivación. A mí me gustaría que profundizáramos también en ese tema, ministro, porque en efecto tenemos que avanzar con los protocolos. Los protocolos son muy importantes. Tenemos que avanzar en las medidas de bioseguridad. Y yo quisiera, por ejemplo, ilustrar casos. Hemos visto algunas empresas donde se han adoptado muy buenas políticas del ingreso, de la salida, del distanciamiento en el espacio de trabajo, pero a veces se pierde todo ese esfuerzo cuando llega el momento del almuerzo y ahí se encuentra una aglutinación y se corren riesgos también ahí de ver esparcir el virus o que se puedan generar espacios de incubación del virus. Ahí, usted lo decía, la flexibilización de horarios. Eso implica flexibilizar los horarios también de llegada, de salida, pero también los mismos horarios, por ejemplo, de almuerzo al interior de las empresas. Me gustaría que usted también profundizara eso. Sí, presidente. Yo creo que nuestras normas laborales permiten hoy todo lo que tiene que ver es acordar cómo funciona la empresa, cómo funcionan sus trabajos productivos, cómo llegan a la empresa, cómo salen de la empresa, cuál es la movilidad en aquellas empresas que utilizan el transporte. Y por eso el tema de la flexibilidad de los horarios es clave y tenemos que resaltarlo en los próximos días para que el empleador, conjuntamente con sus trabajadores, manejen los diferentes turnos posibles dentro del día y sobre todo lo más importante, de que no haya mucha aglomeración, que es lo más delicado cuando, sobre todo en el tema de manufacturas, en el tema de la industria de la construcción, que son las actividades económicas que se permitió su reactivación. Entonces esto tiene que ir acompañado con el tema de horarios, turnos y todo lo que requeramos, y lo vamos a hacer inmediatamente, presidente. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. Y bueno, el tiempo se nos está agotando y yo quisiera cerrar con un mensaje que es muy importante y en el cual voy a ser reiterativo en los próximos días. Vamos por este nuevo ciclo hasta el 25 de mayo. Vamos recuperando espacios de la vida productiva. Pero yo quiero insistir muchísimo en que vamos avanzando en la medida en que la cultura ciudadana sea la que oriente nuestro destino, nuestra disciplina, nuestra colaboración, nuestras prácticas de higiene.
la manera como atendamos las recomendaciones. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cómo van a hacer para verificar si la persona está a más o menos de 1 kilómetro? ¿Cómo van a hacer para verificar que la persona estuvo media hora o 1 hora? ¿Cómo van a verificar el espacio de la práctica del deporte? ¿Cómo van a verificar si los niños van y se agarran del pasamanos o no? Yo quiero decirles a ustedes con mucha claridad, nosotros estamos dictando las pautas, las normas, las orientaciones. Pero la gran tarea está en nosotros mismos, en cómo actuamos como individuos y cómo actuamos colectivamente. Que cuando estemos en el transporte público manejemos las distancias, que tengamos el uso del tapabocas, que regularmente nos lavemos las manos, que cambiemos los hábitos de saludo. Y adicionalmente, que entendamos que nuestra labor es hacer pedagogía desde los niños hasta las personas mayores de 70 años que queremos proteger. Por eso, en los próximos días estaremos siempre llevando esta conversación, porque como país tenemos que mirar hacia adelante, avanzar con ganas de progreso en medio de una situación tan difícil. Pero estoy seguro que lograremos quitarle al coronavirus no solamente su capacidad de crecer exponencialmente, sino su capacidad de intimidarnos si nosotros respondemos con una gran cultura ciudadana, con una gran cultura colectiva. Y por eso quiero terminar este espacio el día de hoy invitándolos a este llamado, al llamado de la responsabilidad para que nosotros podamos exitosamente ir recuperando vida productiva. Muchísimas gracias, nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Si nos reactivamos sin cumplir las normas, si lo hacemos acatando los protocolos y cumpliendo con el distanciamiento, si manejamos sin tener elementos de seguridad, si lo hacemos responsablemente, si mercamos sin protección y aglomerados, si lo hacemos con las normas y en los días indicados, si hacemos trabajo presencial sin elementos de bioseguridad, si lo hacemos con todos los protocolos, si hacemos deporte sin cumplir los horarios y lugares establecidos, si usamos tapabocas y no descuidamos nuestra salud, si intentamos burlar a las autoridades y hacemos reuniones en casas o andenes, cuando cumplimos con elementos de seguridad y distancia física para las actividades permitidas. Reactivémonos responsablemente en los sectores permitidos y sin bajar la guardia.